Buenos días, soy Esperanza Merino de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Grupo 2 de Enfermedades Infecciosas y voy a utilizar casi un 15% de mi tiempo en explicar cómo fue la atención en la pandemia, porque vamos a presentar uno de los artículos generados y sí que quisiera comentar que aquí en Alicante, cuando empezó el problema de la pandemia, desde la Comisión de Infecciones se estructuró un grupo COVID que era un equipo multidisciplinar formado por gerencia y las diversas especialidades implicadas, y desde ahí se estructuró y se organizó toda la asistencia, que se ha intentado que fuera protocolizada y estructurada y con una relación continua durante todo el desarrollo de la pandemia. Y ya no solo desde ahí organizar lo que era la atención clínica, sino organizar la investigación. Desde el primer momento nos pareció que era vital empezar a desarrollar investigación en este área porque era una enfermedad nueva y porque además teníamos que analizar nuestros propios conocimientos, a nuestra propia experiencia de lo que íbamos haciendo. Los tratamientos en aquel momento, y este artículo se focaliza en el tratamiento, pero tenemos más artículos en diferentes áreas, teníamos mucho interés en analizar cuál era nuestra experiencia, cómo iban nuestros enfermos, con los tratamientos que estábamos haciendo y que teníamos dudas en nuestra manera de actuar, y a la vez generar conocimiento para nosotros y para el continuo reanálisis, y a la vez generar conocimiento para la comunidad científica. Entonces, aparte de todos los voluntarios y toda la implicación del hospital que nos ayudó en una situación de estrés máximo, con que llegamos hasta 180 pacientes ingresados, se decidió solicitar voluntarios también para lo que llamamos el equipo de estadística o de investigación, para hacer un registro de datos a tiempo real. Y entonces aquí quiero detenerme para dar agradecimiento a todo el departamento, a todos aquellos que colaboraron metiendo datos mientras otros estaban viendo pacientes, mientras otros estaban en los laboratorios ayudándonos. Y todo este trabajo conjunto es lo que ha generado pues toda la investigación que se ha hecho en COVID, que ha sido todo pues a contrarreloj. Y debo decir, porque ayer presentábamos en concreto toda la investigación, bueno, pues que en este momento hay 11 artículos publicados en revistas de alto impacto y hay 6 pendientes ya enviados, pendientes de publicación. Y de hecho, y continuamos con todo esto. Este artículo que presentábamos hoy analizaba en concreto pues el impacto de uno de los tratamientos que se postulaba en aquel momento como los tratamientos eficaces para la fase inflamatoria de los pacientes. Entonces, nuestra idea era describir la experiencia clínica con este tratamiento y analizar los factores pronósticos de evolución. Paso un poco por encima, decir que tocilizumab era una molécula antiinflamatoria que se postulaba que en la fase inflamatoria podía ser eficaz. La indicación que hicimos y todos los pacientes fueron tratados de una manera consensuada. Nos reuníamos aquí todos los días a las 2 y se decidía el paciente en función de su deterioro clínico a quién le íbamos a poner el tratamiento en base a una serie de características del paciente, y analizamos si los objetivos eran la respuesta al tocilizumab, la mortalidad o la necesidad de intubación. Bueno, estas son las características de los pacientes. Tratamos 77 pacientes con tocilizumab, general con características de mucha inflamación, ¿no?, que era lo que condicionaba. Y bueno, decir que nuestra administración de tocilizumab fue precoz, a los 2 días de ingreso en el hospital y a los 10 días de síntomas, que eso es una de las cosas que se ha visto ahora, que probablemente es el momento eficaz para administrarlo. Aunque la mitad ingresaron en UCI, la mortalidad global de los pacientes, que eran los pacientes más graves, fue un 13%, y aunque no teníamos un brazo control, es una mortalidad baja para pacientes con neumonía muy grave por COVID, y de los pacientes que ingresaron en UCI, pues un 23%. La toxicidad fue mínima, hubo un 14% de infecciones, pero que no diferían cuando lo analizábamos de otros pacientes graves en situaciones similares como pacientes en UCI. Bueno, esto es la mortalidad con tocilizumab, y decir que cuando analizamos, de hecho, los factores predictores de mortalidad en la corte de estos pacientes, uno de los criterios que establecimos que era la respuesta precoz, que es la valoración que a las 48-72 horas de iniciar el tratamiento con tocilizumab, que el paciente permaneciera estable, y esto es una de las novedades de nuestro estudio, era un factor predictor de mortalidad. Sabemos que el paciente que a los 2-3 días de poner el tocilizumab si iba bien, ese paciente iba a ir bien, mientras que si el paciente no permanecía bien, debíamos hacer algo porque eso nos predecía la mortalidad. Aquí es un poco lo mismo, pero en relación a la estancia media en el hospital. En vez de mortalidad, estancia media, y como se puede ver, pues, el que el paciente respondiera de forma precoz en la primera parte, incluso la respuesta calibrada por el médico, poníamos como respuesta subjetiva cuando el médico en la historia decía el paciente está mejor, aunque no tuviéramos, también nos predecía bastante bien la respuesta que iba a haber global. Entonces, bueno, las conclusiones, la primera es que el trabajo en equipo a tiempo real en una situación de estrés nos permite analizar dónde estamos, qué estamos haciendo y generar conocimiento. Segundo, que fue en aquel momento cuando se publicó, bueno, en julio cuando lo aceptaron, la segunda serie más grande publicada de pacientes tratados con tocilizumab, que nosotros pongo baja mortalidad porque no había un grupo control, pero para este colectivo de pacientes graves era una baja mortalidad, que no tuvimos toxicidad relacionada.
que la respuesta precoz a tocilizumab se asociaba con supervivencia y sabíamos, y esto es uno de los factores más importantes y que pensamos que es el dato fundamental del estudio, y también se asoció esto con menor estancia media. Y vuelvo a agradecer a todo el hospital, a todo el equipo y a todos los que participaron, porque de verdad que son más de 100 personas las que participaron, cada una desde una perspectiva diferente para generar todo este conocimiento. Gracias.